¿De acuerdo? Estas rocas volcánicas y estas rocas intrusivas, aquí ven ustedes precisamente las rocas volcánicas, ¿sí? Y aquí las rocas intrusivas. Es decir, estas rocas fueron magma que cristalizó dentro de la corteza terrestre. ¿De acuerdo? En cualquiera de los dos casos, entonces, cuando están sujetas a intemperismo, es decir, cuando están expuestas a la atmósfera, sufren el proceso de meteorización, ¿se recuerdan? Sí. Y ese proceso de meteorización hace que estas rocas entonces sufran transformaciones, de tal manera que van a dar origen, por medio de la meteorización, a partículas originadas precisamente por la acción atmosférica. Y esas partículas son transportadas, ¿sí?, en las zonas continentales hacia el mar por las corrientes fluviales. Estas corrientes fluviales entonces llevan a cabo el proceso de sedimentación cuando llegan a lo que es el medio marino. En el medio marino, entonces, todo ese material que fue formado por el proceso de meteorización va a dar origen a lo que son los sedimentos. Los sedimentos son acumulación de partículas, entonces, originadas por el proceso de meteorización. Y ese proceso termina en lo que es la diagénesis, es decir, se llama también litificación. La diagénesis. Es decir, la transformación del sedimento en roca sedimentaria. ¿Sí está claro? Entonces, hasta aquí vemos entonces la transformación de las rocas ígneas en rocas en sedimentos y en rocas sedimentarias. Esas rocas sedimentarias entonces van a dar origen en condiciones muy especiales a rocas metamórficas. ¿Qué quiere decir esto? Tienen otras rocas, no son metamórficas, porque cambian sus condiciones desde el aspecto físico hasta lo que es la composición química. Y estas son las rocas llamadas metamórficas. Estas rocas metamórficas se dan bajo dos procesos, si se recuerdan. El proceso de tipo por temperatura dan origen a rocas pirometamórficas, o también por procesos dinámicos, es decir, por la acción de esfuerzos. Esos esfuerzos hacen que las rocas entonces se conviertan en rocas dinamometamórficas. ¿Claro? Tanto las rocas pirometamórficas como dinamometamórficas presentan características muy especiales que permiten entonces diferenciarlas, principalmente en lo que se refiere a las características químicas que hacen que estas rocas tengan composiciones químicas diferentes. Y esas composiciones químicas diferentes dan origen a diferentes tipos de minerales. Algunos de ellos son típicamente metamórficos. Y ustedes lo están viendo en cristalografía ahorita. ¿En mineralogía? En mineralogía. ¿Sí? En mineralogía ustedes están viendo estos minerales de manera genérica, es decir, en conjunto. Pero poco a poco van a ir diferenciando lo que son minerales de origen metamórfico, minerales de origen sedimentario, minerales de origen ígneo. Y ahí la gran importancia de la mineralogía. Vean ustedes, no como una curiosidad, de que bueno, los cristales, muchos de ellos son muy bonitos. ¿Sí? Qué bueno, porque eso también hace que la mente haga, pues, trabaje en esto para poder determinar ciertos tipos de minerales. Pero lo que es importante es que esa belleza de esos minerales está dada precisamente por la composición química de los mismos. Y esa composición química de los mismos está dada por esos procesos que ven ustedes aquí. En el caso, por ejemplo, de las rocas magmáticas, por efectos de calor y presión se convierten en rocas metamórficas. Cuando se transforman estos sedimentos originados por el intemperismo de las rocas ígneas, tanto intrusivas como extrusivas, dan origen a las rocas sedimentarias, que a su vez van a convertirse en rocas metamórficas, tanto pirometamórficas como dinamometamórficas. ¿Sí está claro? Este es entonces el ciclo de las rocas.
¿Por qué? Porque comenzamos con una roca ígnea que se convierte en una roca sedimentaria que se convierte en una roca metamórfica, pero también estas rocas metamórficas, cuando están expuestas de nuevo en condiciones atmosféricas, van entonces a dar origen a sedimentos originados por una roca metamórfica. ¿De acuerdo? Entonces, este es lo que es el ciclo de las rocas. Pero la tarea era no únicamente eso, sino cuál era el objetivo de la tarea. Escribirlo. ¿Bueno? El explicarlo. La relación que existe entre lo que es el ciclo de las rocas y la tectónica de placas. Este era precisamente el título de la tarea. ¿De acuerdo? Bueno, pues la mayor parte hicieron esa tarea muy mal porque simple y sencillamente se dedicaron a definir términos. Y el proceso no era precisamente ese el objetivo, más bien no era definir. Qué bueno que sus alumnos tuvieron la curiosidad de definirlo. Pero lo que es importante es que relacionen el ciclo de las rocas con la parte tectónica, desde el punto de vista de la geodinámica. ¿Está claro? Entonces esto está relacionado con eso. Dijimos que el modelo de la tectónica de placas se simplifica, fíjense bien lo que digo, se simplifica cuando hablamos precisamente del proceso de subducción. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque en la tectónica de placas no existe únicamente el proceso de subducción. Existen otros procesos tectónicos dentro de la tectónica de placas. Pero el ejemplo es de relación entre el ciclo de las rocas y la parte tectónica está dada cuando hablamos, describimos el proceso de subducción. ¿Por qué? Porque hacemos intervenir rocas ígneas que constituyen lo que son las cortezas oceánicas. Recuerden, todas las cortezas oceánicas son precisamente de origen ígneo. ¿De acuerdo? Entonces aquí hacemos intervenir ese tipo de rocas ígneas que van entonces a estar en contacto con lo que es un ambiente continental cuando se tiene lo que se llama el proceso de subducción. El proceso de subducción, ¿qué es lo que nos explica? Nos explica precisamente cómo la litosfera oceánica se mete por debajo de un continente cuando existe el choque de dos placas tectónicas, una placa tectónica continental y una placa tectónica oceánica. El proceso de choque, entonces, es precisamente lo que hace que las rocas más densas, que son precisamente las de corteza oceánica, si recuerdan, se metan por debajo de lo que es la placa continental. La placa continental, entonces, es subducida por la placa oceánica. Esta placa oceánica, entonces, conforme va avanzando hacia el interior de la Tierra, se va calentando. Aumenta entonces la presión y la temperatura de sus materiales, de tal manera que llega un momento en que alcanzan el grado de fusión. Es decir, este material que fue originalmente sólido va a ir entonces cambiando su estado físico conforme aumenta la temperatura y la presión, hasta que se alcanza el grado de fusión, es decir, cuando se convierte ese material sólido en un líquido. Eso da origen entonces a lo que son los magmas. Hay diferentes tipos de magmas dependiendo de los minerales que constituyen la placa oceánica y su grado de fusión. Porque lógicamente cuando hablamos de corteza oceánica estamos hablando de rocas ígneas, pero hay diferentes tipos de rocas ígneas que constituyen pues, la corteza oceánica. De esa manera entonces, conforme se va llevando a cabo el proceso de subducción, la placa va también cambiando físicamente.
¿Qué origina esto? Origina el magma. Se convierte en un líquido entonces. Este líquido entonces, como es precisamente de menor densidad que el resto, va a ascender. ¿Sí? Y va a llegar, en muchos casos, a atravesar lo que es la placa continental. De tal manera que ese magma entonces llega a la superficie en forma de una lava. Es decir, es el mismo magma, pero ahora lo vemos ya cuando se derrama en la superficie continental. Entonces da origen a una lava y también a productos piroclásticos. ¿Sí? Por cierto que algunos de ustedes utilizaron no el término correctamente, piroclástico. Piros quiere decir fuego, recuerden, y clastos quiere decir partículas. ¿Sí está claro? Entonces, ojo con estos términos, son muy importantes en geología, en lo que son los diferentes materiales que constituyen la corteza terrestre sobre todo. Entonces, este magma entonces es susceptible de llegar a la superficie y entonces da origen a un proceso que se llama volcanismo. Pero si el proceso de ascenso alcanza temperaturas de cristalización antes de llegar a la superficie, entonces cristaliza dentro de lo que es la corteza continental y da origen a lo que es una roca intrusiva. Ese magma entonces comienza a formar cristales, se llama proceso de cristalización. Conforme se va enfriando y va dando entonces origen a lo que es una roca ígnea intrusiva. Se llama intrusiva porque está dentro de la roca continental. ¿Está claro? A las rocas volcánicas se les llama extrusivas. ¿Por qué? Porque ex quiere decir fuera de. Porque cristalizan fuera de la corteza. ¿Está claro? Entonces, estas rocas que vemos aquí, formadas por este magma, van entonces a alojarse dentro de la corteza continental o bien arriba de la corteza continental. Si se lleva a cabo el proceso arriba de la corteza continental, entonces están sujetas rápidamente a lo que es la meteorización. Es decir, la acción de la atmósfera sobre esos materiales. En la meteorización entonces hace que intervengan diferentes factores para llevar a cabo lo que es la destrucción de la roca original en partículas. ¿Cómo? ¿Y cuáles son esos factores? Uno de ellos es el contenido de vapor de agua en la atmósfera. Ese vapor de agua entonces va a actuar sobre los minerales y recuerden que el agua es el solvente más importante que existe en la naturaleza. Entonces, ¿por qué? Porque el agua tiene una gran atracción química, ¿sí? Y forma entonces toda una serie de productos debido a esa unión de lo que es el agua con la composición química de los minerales o de los materiales. Como consecuencia entonces, este factor está relacionado con el contenido de vapor de agua de la atmósfera. El contenido del vapor de agua de la atmósfera depende de lo que es la altitud de la corteza. A cuántos miles de metros está arriba del nivel del mar, ¿de acuerdo? Pero también depende mucho de lo que es la latitud, es decir, de la posición geográfica de la que estemos hablando. Porque esto, recuerden ustedes, determina lo que son las condiciones de la pluviometría, es decir, cuánta agua se precipita anualmente en un determinado lugar, dependiendo de esos factores. Y a mayor cantidad de agua, mayor cantidad entonces de acción sobre las rocas que están expuestas a la atmósfera. Y como consecuencia, la formación entonces de mayor cantidad de partículas, que es lo que da origen al transporte de ellas hacia el mar, simplemente por gravedad. Y estos materiales entonces, en forma de partículas, se depositan ¿en dónde? En el borde continental. Generalmente en lo que corresponde a
a lo que es la fosa tectónica, que separa a la placa tectónica continental de la placa oceánica. En esta depresión se acumulan los sedimentos, entonces, y en esta zona, que es una zona de compresión. ¿Por qué? Porque esta placa se mueve en esta dirección con relación a esta otra, entonces aquí hay compresión. Esa compresión origina que esos sedimentos vayan poco a poco transformándose en rocas, es decir, esos sedimentos que obtienen generalmente una gran cantidad de agua van perdiendo el agua por efectos de la compresión. ¿Y qué origina esto? Origina que entonces esos sedimentos comiencen a juntarse unos con otros y dan origen a lo que es una roca, es decir, un material sólido. ¿Sí queda claro hasta aquí todo eso? Sí. Entonces aquí estamos viendo lo que es el proceso ígneo, sus diferentes tipos de rocas que forman, las diferentes condiciones bajo las cuales van a estar sujetas a la acción atmosférica de estos materiales, debido al proceso de meteorización. Y el proceso de sedimentación hace que estos materiales vayan siendo transportados por las corrientes fluviales hacia el mar y se depositen en el borde continental, en la zona que se considera como la fosa tectónica. Aquí se convierten esas rocas, esos sedimentos, en rocas nuevas, que son rocas sedimentarias. Pero esas rocas sedimentarias, entonces aquí, si la presión o compresión continúa, se convierten muchas de ellas simplemente en rocas metamórficas. Es decir, no únicamente son rocas ígneas, sino que si aumenta la presión y la temperatura, entonces esas mismas rocas sedimentarias se convierten en rocas metamórficas. ¿Está claro? Entonces, tenemos aquí pues ya diferentes factores. Si recuerdan, el proceso de arrastre de los materiales de la corteza oceánica bajo el continente se lleva a cabo hacia la parte profunda dependiendo de la densidad y la velocidad que tiene la corteza oceánica. Porque la corteza oceánica tiene diferentes velocidades dependiendo de sus condiciones físicas, pero también de sus condiciones en relación con otras placas de la corteza. Como consecuencia, entonces, todo eso da origen a diferentes tipos de rocas sedimentarias. Pero esas rocas sedimentarias también llegan a tener procesos de metamorfismo. Entonces, aquí tenemos magmas, rocas ígneas, ¿sí?, intrusivas y extrusivas, meteorización, sedimentación y depósito. ¿En dónde? En la zona de la fosa submarina marginal del continente. En esta zona, entonces, se tiene la transformación de los sedimentos en rocas y el proceso de transformación de esas rocas también en rocas nuevas, que son rocas metamórficas. ¿Está claro? Esas rocas sedimentarias van a dar origen inicialmente a lo que son las capas de crecimiento de un continente. Aquí vemos que esto que vemos aquí es cómo va creciendo el continente por efecto de la formación de esas rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas en estas condiciones. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Bueno, yo tenía una duda porque ahorita dijo algo llamado diagénesis y había visto que también investigando los minerales decía el génesis de los minerales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Entre qué? Diagénesis y génesis. Bueno, es que cuando hablamos precisamente de dia quiere decir a través de. ¿Sí? Cuando utilizamos el término diagénesis, estamos hablando de procesos a través de la génesis de esas rocas. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Entonces, si vamos a hablar de todo el proceso, entonces hablamos generalmente de la génesis, de todo, desde que se inicia el proceso hasta que termina. Pero también hay diferentes etapas diagenéticas.
Es decir, hay diferentes tiempos en que se lleva a cabo un proceso con mayor temperatura o presión. Y llega un momento que también esas mismas rocas sedimentarias se convierten en ¿qué? En magmas. ¿Claro? Sí, gracias. Esto es lo que ustedes tenían que hacer en su tarea. Pero no lo hicieron. Lo que hicieron fue únicamente definir qué era, bueno, ya ni siquiera, creo que como dos, habló de meteorización. Pero la mayor parte lo que hicieron fue generalmente entrar por medio del internet y copiar definiciones. Y lo que es muy importante en geología no son las definiciones, son básicas en el sentido de poder diferenciar los componentes de la corteza o de la tierra en general. Pero lo que es más importante en geología son las interrelaciones que se tienen. Y esto requiere el conocer precisamente las definiciones, pero lo que es más importante, relacionarlas con los procesos. Cuando hablamos de tectónica de placas, estamos hablando de una serie de procesos que hacen que se tenga el origen de esas placas de la corteza. Pero cada una de ellas adquiere una personalidad, por así decirlo. No existen dos placas que sean idénticas. ¿Por qué? Porque tienen diferentes tamaños, porque tienen diferentes orígenes en tiempos diferentes. Como consecuencia, entonces, cuando hablamos genéricamente, hablamos de placas tectónicas. Pero ya, cuando hablamos de manera particular, tenemos que tener en mente cuál es la extensión que tiene una placa tectónica, por ejemplo. Si es una placa tectónica, por ejemplo, vemos América del Sur. Esta es una parte, la parte continental, corteza continental. Está por arriba del nivel del mar, ¿por qué? Porque tiene menor densidad que la placa oceánica a la que pertenece. América del Sur pertenece a lo que es precisamente la parte de la placa de América del Sur, esta placa que está aquí. Esta placa tiene dos componentes, un componente oceánico y un componente continental. Pero existen placas que son solo oceánicas, como por ejemplo esta placa que ven ustedes aquí. Esta placa que tenemos aquí es completamente oceánica. A diferencia de la placa del Pacífico que termina aquí, pero comienza acá. ¿Está claro? Sí. Entonces, aquí estoy simplemente describiendo lo que corresponde a características de una placa, que es la placa de América del Sur. Recuerden que las placas tectónicas tienen límites. ¿Qué límites tienen? ¿O cómo pueden ustedes determinar cuál es el límite de una placa tectónica? No sé. ¿Cuál es? Bueno, no sé exactamente, pero por ejemplo, la parte de aquí que está separada de las placas. ¿Cómo se sabe esa parte? Es lo que Sí, efectivamente, las placas tectónicas tienen límites, están perfectamente bien definidos desde el punto de vista del origen de la placa misma. Aquí en esta parte se tiene lo que es la dorsal atlántica. Se llama dorsal, si se fijan, porque se asemeja a lo que es el espinazo de un caballo o de un burro. Y por eso se llama dorsal. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Es una zona levantada que se encuentra bajo el nivel del mar, pero cuando vemos una sección de ella, vemos que es una parte que se va haciendo cada vez más y más alta. ¿Hasta dónde? Hasta la zona en donde se genera el volcanismo. Aquí hay, si ustedes se acercan, pueden ver aquí una fisura, que es lo que se llama un rift.
Rift. Rift, R-I-F-T. Rift. Rift es la abertura por medio de la cual el magma aparece en la superficie oceánica, en la superficie del piso oceánico. Aquí se genera entonces lo que es la parte oceánica de las placas que estamos viendo. América, la placa de América del Sur o la placa africana. Fíjense bien, en esta zona se tiene el origen de lo que es la parte oceánica de la placa africana y también lo que es la parte oceánica de la placa de Norteamérica y de la placa de América del Sur. En esta zona se tiene entonces un proceso muy importante que es el volcanismo. Pero ese volcanismo casi nunca lo vemos. En este momento se está llevando seguramente en algún lugar de estas dorsales en la Tierra volcanismo. No lo vemos porque se da por debajo del nivel del mar. Cuando vemos nosotros, mejor dicho, cuando tenemos evidencias de ese volcanismo, cuando el proceso volcánico hace que la acumulación de materiales volcánicos, o sea, de lavas, llegue arriba del nivel del mar y aparecen islas. Entonces nos damos cuenta de que hay todo un proceso muy intenso que en algunos casos hace que se tengan cuerpos que son más altos que el Everest. El Everest que es la parte que está acá, que es la parte más alta a nivel continental. Bueno, pues más alta que esa parte se tiene en los pisos oceánicos. El proceso volcánico que da origen, por ejemplo, aquí a Hawái. Aquí en esta parte se tiene la isla de Hawái, la más importante, Mauna Loa, esa zona. Una isla completamente volcánica. ¿De acuerdo? Pero ¿dónde tiene su base? En el piso oceánico. De tal manera que si entonces, sumamos lo que es el nivel del agua, la profundidad más bien del agua, más la altitud que tiene actualmente la isla, es la parte más prominente que existe en la Tierra. ¿De acuerdo? Bien, pues esto se origina precisamente en estas zonas de ruptura, en donde las condiciones son tensionales. Aquí entonces se está separando esta placa de esta acá. Para que esto suceda, entonces tiene que haber una separación. Y si hay una separación, entonces se forma una fisura. Y esa fisura, ¿qué es lo que hace? Permitir que el magma llegue a la superficie. Entonces, las placas oceánicas son placas de origen volcánico. Esta que vemos aquí, esta corteza oceánica, es de origen volcánico, pero originada dentro del medio marino. ¿Está claro? Sí. ¿Tienen preguntas? Lo que es importante en este caso es que recuerden que son precisamente estas zonas tensionales en donde se tienen las dorsales oceánicas, donde están los límites entre en las placas tectónicas. Esta dorsal entonces tiene ese límite de lo que es la placa de América del Sur, pero también ese límite de lo que es la placa de África. Al mismo tiempo se están formando entonces los dos placas. Pero el hecho de que se formen al mismo tiempo no quiere decir que den los resultados iguales. ¿Por qué? Porque dependiendo de las condiciones de cada placa, se tiene mayor o menor velocidad de separación. Eso ya hace que cambie el proceso. Es el mismo proceso, pero tiene resultados diferentes. ¿Sí está claro? Bien. ¿Tienen preguntas? ¿Sí? ¿Es la única que hay o es como la más importante?
Atlante o ¿Cuál? la dorsal Atlántico? ¿Cómo dijiste que se llama? Dorsal, ¿no? Se llama dorsal, pero ¿qué dorsal? Atlántica o oceánica. Mesoatlántica se llama. Mesoatlántica. Eso quiere decir una parte media de lo que es el océano Atlántico. Bien, viene desde esa parte del Polo Norte, Va a bajar. va hacia lo que es el océano Atlántico del Norte, el océano Atlántico del Medio y hacia el océano Atlántico del Sur. ¿Claro? Por eso se llama Mesoatlántica, porque está en la parte central de cada uno de estas regiones del océano Atlántico. Pero si se fijan, hay lugares en donde se tiene separación de esa dorsal en dos o más zonas. De tal manera que las dorsales que se conocen tienen longitudes que son muy grandes. ¿Por qué? Porque se tienen algunas que son pequeñas en diferentes fragmentos, otras que son muy constantes en grandes extensiones. Pero esto que estamos viendo aquí nos está marcando ya una idea muy clara de lo que son la formación de las placas tectónicas, que pueden ser de una sola composición o pueden tener dos composiciones. ¿Claro? ¿Tienen preguntas? Entonces, ¿ya quedó claro esto? Van a hacer de nuevo la tarea. Pero ahora la van a hacer como lo estamos haciendo aquí. Vamos a interrelacionar lo que es el ciclo de las rocas con la tectónica de placas. Por ejemplo, los que mencionó que sí pasaron, bueno, ¿la tenemos que volver a hacer? Ahora otra vez. Es que mencionó a los que no reprobaron en la tarea. Entonces, ¿eso la tienen que volver a hacer o ya no lo volvemos a hacer? No la tienen que hacer, claro que la tienen que hacer. Porque la calificación máxima que hubo fue de 8 de Rico Hernández, ¿no? del YouTube, sacaste 8. Pero todos tus compañeros hubo únicamente 1, 2, 3, que estuvieron 7. Todos los demás 5. ¿No? Pero ya les hice la aclaración de por qué sacaron 5. Porque se dedicaron pues, simplemente a transcribir definiciones. Y la pregunta no era precisamente esa, era encontrar la interrelación entre el ciclo de rocas y la tectónica de placas. ¿Qué relación existe entre unos y otros? ¿Sí queda claro? ¿Preguntas? Para esto entonces, recuerden que se utiliza este modelo. Pueden utilizar otro modelo, el que quieran. Pero en donde se lleva a cabo todo lo que es la síntesis, pues es en una zona de sustitución, que es el modelo que estamos viendo aquí. Esto no quiere decir que si utilizan otro modelo no encuentren en la relación. Sí, pero es menos objetivo. Menos claro. ¿Me permite tomar una foto? ¿Perdón? ¿Puedo tomar una foto? Puedes tomar la fotografía que quieras. Gracias. Tienes el libro además, me imagino. El libro lo tengo en, si no me recuerdo es el notebook, lo tengo en PDF. Bueno, muy bien. Pero lo que siempre tengan, al menos este libro, dije al menos, porque es el libro en español más reciente, y es un buen libro. Claro. Hay que tener como esas sociólogos, es un primer libro que puedan tener. Ok. ¿Dónde lo podemos comprar? Perdón, es que no he visto ¿Lo pueden ver? comprar el... En el sótano. El próximo mes va a haber la feria del libro. Yo les sugiero que comiencen a ahorrar para que compren libros de ecología, mineralogía, paleontología, todo lo que realmente está relacionado. Se lo digo porque generalmente los precios son muy bajos. Bueno, ¿Dónde se pone la feria de libros? ¿Verdad que? En el Zócalo.
Es que es una actividad constantemente moviéndose y la que es fija, que es la del centro. Según yo tengo entendido, son dos ferias del libro. La fija del centro y una que se va moviendo en el país o así. Ah, sí, sí. Sí, ¿verdad? Pero yo tengo entendido que el próximo mes va a ser, Ah, va a ser en el Politécnico. ¿El próximo mes? Sí. Entonces ahí tienen la oportunidad de conseguir libros de muy buena calidad y accesibles. Gracias. Bien, ¿tienen preguntas? Podemos decir. No. Recuerden que tienen que hacerla en una hoja, o sea, 2 páginas. Pero tienen que explicar, lo que es muy importante, la explicación de esa interrelación, lo que se está pidiendo. ¿Tienen preguntas? No. Ok. ¿Ya podemos avanzar sobre esto? Sí. Ahora, sí, continuando el siguiente capítulo donde la teología histórica. No, ¿Muy bien? no, vamos a ver que de repente venía otra maestra que era de la India. De la India. Entonces se nos explicaba algo y de repente nos explicaba otra cosa del ciclo de la roca otra vez y luego nos volvió a meter con otro grupo, el 1, porque creo que le da mineralogía y nos explicó otra vez el ciclo de las rocas, de los kiloblavas y Habla un poco de cosmogonía. un poquitito de cosmogonía ya. Entonces no siguieron el programa, eso está dentro del programa, Sí, en ese orden exactamente. No, pero no. Nosotros, Fue como un repaso de lo que habíamos. Sí, solo vimos lo de pues el primer punto que era las mediciones a partir de Sí, ¿cómo habías dicho? Para la edad de la Tierra. Radiométrico. Ah, sí, tiene bastante de la radiometría. Sí, un poquito, pero no se entendió muy bien lo que Bueno, explicó. pues vamos a ver de nuevo qué es la teología histórica. Como su nombre lo indica, esta división de la teología tiene como objetivo el recordar y reconstruir la historia de la Tierra. ¿Desde cuándo? Pues desde que se origina la Tierra. ¿Y hasta cuándo? Pues hasta ayer. Sí, ayer todavía, y hoy todavía es la historia de la Tierra. Entonces es lo importante, que la geología histórica pues requiere un conocimiento muy grande de la geología, desde el origen de la Tierra hasta nuestros días. Está dividida la geología histórica en 3 principales áreas, tomando en consideración lo que es la estructura de la Tierra, que se conoce en nuestros días. Recuerden que la estructura de la Tierra que conocemos, pues, es un conjunto de esferas que se sobreponen. Desde lo que es el núcleo interno hasta lo que es realmente la litosfera, la parte más externa, y la atmósfera en la parte más externa todavía. Es decir, hay toda una serie de capas en la Tierra. Esas capas tienen diferente composición, tienen diferente estructura y tienen diferente tiempo de formación también. Esto es una parte muy importante, por eso se llama estratigrafía, porque la estratigrafía permite describir lo que son esas capas o estratos. Cuando hablamos de estratigrafía estamos hablando de estratos, y los estratos son capas. ¿De acuerdo? En la pared que vemos desde atrás, ahí vemos diferentes estratos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, podemos hablar de estratigrafía desde el punto de vista de lo que es la estructura de la Tierra en general. Entonces estamos hablando del núcleo interno, del núcleo externo, del manto interno, externo, todo lo que ya vimos anteriormente. En este caso estamos hablando de estratos grandes. Pero, dependiendo de las condiciones de estudio,
podemos entonces establecer esos estratos desde condiciones milimétricas, estratos que son de unos cuantos milímetros, hasta estratos que son grandes, aún en condiciones digamos, de lo que es la estratigrafía regional en un cierto lugar. Entonces hablamos de estratigrafía cuando estamos hablando de esa historia geológica con base en los estratos que constituyen la Tierra. ¿Queda claro? Sí. De la estratigrafía. Pero lo más importante es que la estratigrafía requiere datos de tiempo que nos permitan saber cuáles son los estratos más antiguos y cuáles son los más recientes. Y no únicamente eso de más reciente o más antiguo, sino cuánto. De tal manera que ahora podemos hablar, como creo que ya hablamos con ustedes, de lo que es la radiometría. Es decir, métodos radiométricos que permiten determinar la edad de un material en millones de años, o en miles de años, o en años simplemente. ¿Sí? Originalmente estos métodos no se conocían y se utilizaban entonces los principios básicos de la estratigrafía, que son los principios de Steno. Steno se escribe no con E inicial, sino con S. S-T-E-N-O. Steno. Que fue precisamente un médico italiano de hace 2 siglos más o menos, que fue que por primera vez se puso, mejor dicho, se fue encontrando una explicación relacionada con los tiempos de formación de sus estratos, de las rocas que se conocen en la parte del norte de Italia, sobre todo. Entonces venía la pregunta, ¿y esto qué tan viejo es? ¿Qué tan reciente es? Entonces, lógicamente se dieron cuenta de que se podía determinar la edad de un estrato con relación a otro estrato, dependiendo de la posición de uno con relación al otro. Y si la sedimentología precisamente nos permite encontrar como un proceso no único, sino el más importante, de sobreposición de estratos, entonces lógicamente si tenemos una sobreposición de estratos, el estrato más antiguo es el que esté abajo y el más reciente el que esté arriba. ¿De acuerdo? Entonces en este caso se utiliza este principio de sobreposición de estratos. Y durante muchísimos años, pues era la única manera de poder determinar esa relación de tiempo entre los diferentes estratos de una secuencia. Se llama secuencia de un conjunto de estratos, ¿de acuerdo? Pero, posteriormente se dieron cuenta de que no únicamente se podía determinar estas condiciones de edad o de relación de edad desde el punto de vista de la posición, sino que también, puesto que los estratos de origen sedimentario tienen fósiles, se podían utilizar los fósiles para determinar las condiciones de edad de esas rocas. Tomando en consideración lo que es el principio de la evolución orgánica. Con el tiempo, entonces, los paleontólogos se dieron cuenta de que conforme se iba en las secuencias sedimentarias hacia el fondo, se iba a edades mayores. Y llegaba un momento en que ya no había estratos que tuvieran fósiles. Entonces esto fue muy importante, porque decían, estos estratos son fanerozoicos. Faneros quiere decir visible, ¿sí? Y zoos quiere decir animal. Entonces, fanerozoicos para ellos eran precisamente los estratos que tenían fósiles que se podían identificar de manera directa, o sea, macrofósiles. ¿Está claro? Entonces ellos decían, bueno, entonces si estos estratos son precisamente del Fanerozoico, deben de tener fósiles visibles y de esta manera diferenciar esa secuencia de lo que son
las secuencias criptozoicas. Criptos quiere decir oculto. ¿Y qué quiere decir esto? Que no se pueden ver los fósiles. Existen, ahora se sabe que existen fósiles, pero que se sabe simplemente porque aparecieron los microscopios y entonces ya no se tenía que utilizar únicamente la vista de manera directa, sino que por medio de ellos se podía encontrar toda una serie de organismos que antes se desconocía que existieran porque no los veíamos. Y entonces los paleontólogos determinaron dos grandes conjuntos de estratos, el león fanerozoico, fanero visible, o sea, que tenían fósiles visibles, y separarlos de lo que correspondía al león criptozoico. Criptos quiere decir oculto, una cripta que es Como una tumba cerrada, sellada. es un lugar en donde se oculta una persona muerta. Entonces, en este caso utilizaron el mismo término, criptos, oculto. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que que no se podían ver esos fósiles. Y encontraron entonces la manera de poder diferenciar esos dos grandes eones en la historia de la Tierra. ¿De acuerdo? Pero poco a poco los paleontólogos pues, se dieron cuenta de que podían ir identificando esos fósiles. Identificar quiere decir saber a qué grupos de organismos pertenecen con base en un determinado conjunto de rasgos o a veces en un solo rasgo. Y se dieron cuenta entonces de que existían toda una serie de fósiles criptozoicos que iban desde lo que eran organismos unicelulares, es decir, una sola célula era un organismo completo. Pero conforme iba acercándose a la parte ya del león fanerozoico, iban apareciendo ya organismos pluricelulares, o sea, con varias células, o multicelulares, que serían ya muchas células. Entonces se dieron cuenta de que la evolución estaba marcada precisamente nomás por el puro el contenido de células de los organismos. Y poco a poco se dieron cuenta de que ese principio era muy útil, porque era relativamente fácil entonces determinar las condiciones de mayor edad o de menor edad. Ahora pues, ya con todos los adelantos de la paleontología y sobre todo de lo que son los diferentes métodos de identificación de los diferentes materiales, pues se puede llegar ya a una precisión muy grande que se refiere ya no a condiciones de mayor o menor edad, sino decir cuántos millones de años. ¿Está claro? Sí. Entonces, esto mismo que se hizo para el león criptozoico, se hace para el león fanerozoico. En el león fanerozoico entonces aparecen fósiles macroscópicos, ¿de acuerdo? Y poco a poco se dieron cuenta los paleontólogos que existían ciertos rasgos de esos fósiles que podían identificarse también dependiendo de los tipos de fósiles. En paleontología seguramente están viendo ahorita ya lo que son los fósiles. Llamamos geobiología. ¿Perdón? Geobiología. Bueno, pues en geobiología también, porque de ahí es la relación precisamente de la Tierra con la vida. Estamos viendo cómo investigar. Es que tiene es decir, hay diferentes niveles de aprendizaje. Todo depende de qué manera se lleva a cabo esa instrucción. ¿Sí? Y bajo qué condiciones se lleva a cabo el proceso. Pero lo que es importante es que existen toda una serie de normas que ahora están perfectamente bien establecidas para poder utilizar las condiciones de forma de los organismos para poder determinar si los organismos eran marinos o continentales, comenzando por ahí. Poco a poco se dieron cuenta los paleontólogos de que durante muchísimos millones de años todos los organismos fueron marinos. Y que únicamente ya en el león fanerozoico, sí, hace
aparecen los primeros organismos continentales. ¿Sí está claro? Entonces, ¿cómo se dieron cuenta? Pues bueno, porque precisamente para poder vivir en ambientes continentales se requieren condiciones de adaptación al medio. Y eso es importante. Entonces se dieron cuenta de que la locomoción era muy importante para los organismos terrestres. Pero en el caso de los organismos marinos, pues tenían que tener también, para desplazarse en el agua, ciertas características morfológicas que les permitieran estar perfectamente bien adaptados al medio acuático. Y así sucesivamente se fueron encontrando diferentes tipos de organismos que fueron entonces colocando en nichos de mayor o menor evolución, hasta llegar pues al hombre como el ejemplo de la máxima evolución. ¿De acuerdo? Pero ya cuando hablamos del hombre estamos hablando de organismos digamos, sumamente complejos. Ya no se trata de organismos pluricelulares únicamente, ni multicelulares. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, pues, digamos, una célula de la piel es más grande que muchos de los organismos que se tuvieron que determinar para el león criptozoico, que estaban constituidos por una sola célula. Entonces, de esta manera, la paleontología y la estratigrafía pues son ciencias que son hermanas, por así decirlo. Siempre se encuentran relaciones directas entre la estratigrafía y la paleontología en el sentido general. Pero ya de manera particular también se encuentran esas relaciones. Y siempre viene la pregunta, muy bien, ¿estos organismos son marinos o estos son continentales? Los estratos en donde se encuentran entonces también tienen que tener esas características. Pero ¿cómo se puede reproducir, representar todo eso por medio de la paleogeografía? Haciendo planos en los cuales aparezcan los continentes y los océanos para un determinado tiempo. Aquí ven, este mapa es un mapa, dijimos que hay que tener mucho cuidado con él, por lo que les dije de la deformación que tiene. Sí. Pero al menos aquí los colores son sumamente importantes, porque cuando estamos en colores amarillos, ¿sí?, y cafés, estamos en ambientes continentales actualmente, los continentes. Y si vemos esas partes que son verdosas y azules, estamos hablando de lo que son los ambientes marinos en nuestros días. Entonces ya tenemos una idea de cómo están distribuidos los organismos en nuestros días. Entonces se utiliza la paleogeografía cuando queremos saber cuál fue la distribución geográfica de ciertos grupos de organismos o de estratos para un determinado tiempo. Por eso se llama de paleos, quiere decir antiguo. ¿Sí? Paleos quiere decir antiguos. Estamos hablando de una geografía antigua. Generalmente, entonces, dependiendo de la precisión que se tenga de esas condiciones paleogeográficas, se cambia entonces el término paleos ya por lo que son las divisiones de esos eones criptozoico y mesozoico, criptozoico y fanerozoico que cité hace un momento. Entonces hablamos, por ejemplo, de paleografía jurásica. Nos estamos refiriendo a cómo estaban los continentes, cómo estaban los mares en el periodo jurásico. ¿Sí? Esta es una actividad sumamente interesante. Sumamente interesante, ¿por qué? Porque nos permite relacionar todo el conocimiento con un objetivo. El objetivo de saber la distribución de los seres en el tiempo y en el espacio en la Tierra. Entonces hay muchos métodos, hay muchas maneras de poder identificar esas condiciones marinas o continentales. Y lo más importante es que existe lo que es la paleobiología, es decir, la relación de lo que son los organismos actuales con los organismos del pasado. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado,
¿Por qué? Por una muy sencilla razón. Muy a menudo los paleontólogos son biólogos. Y bueno, y esto no es culpa de ellos. Simple y sencillamente son condiciones sociales que hacen que la gente se dedique a ciertas actividades. Pero, de acuerdo con lo que es su formación, con nuestra formación, tenemos cierta predilección por las cosas. Eso lo digo porque ustedes van a ser geólogos y se van a encontrar con paleontólogos que son de origen biológico. Y hay una parte muy importante que nos diferencia: la manera de ver el mismo organismo fósil desde el punto de vista biológico o desde el punto de vista geológico. Simplemente el concepto de género y de especie desde el punto de vista biológico es muy diferente al concepto del género y de especie desde el punto de vista paleontológico. Por ejemplo, usted que es geólogo, si encuentra un biólogo y encuentra una monita y un poquito de... Si se encuentra una monita, lo que es importante de un geólogo es poder saber qué es una monita. Es decir, eso es lo que es muy importante en la geología. Saber si se encuentra en el campo un fósil, saber dónde situarlo inmediatamente. Pero situarlo no quiere decir ponerlo con precisión. Decir, esa es una monita, muy bien, entonces estas rocas son mesozoicas. ¿Por qué? Porque todos los amonites son mesozoicos. Entonces, de entrada, ahí ya se tiene un conocimiento importante. Y esto es básico en geología. El geólogo no necesariamente tiene que ser paleontólogo. Fíjense lo que estoy diciendo, no necesariamente tiene que ser paleontólogo. Pero algunos, yo me incluyo en ellos, tenemos cierta, ¿cómo les diré? Pues, afinidad hacia la historia de la Tierra desde el punto de vista biológico. Entonces, pues sabemos algunos que tenemos más conocimientos de paleontología que aún algunos paleontólogos. Pero depende mucho de la curiosidad, depende mucho de realmente qué debemos hacer con esos fósiles. Lo que es importante es que cuando ustedes vayan al campo, ¿sí?, encuentren un fósil, lo vean, y entonces dicen, esto lo voy a tirar porque me compromete. ¿No? Y lo que es importante es precisamente que digan, qué bonito este fósil, no sé qué es, pero voy a investigar qué es. Y puedo llegar a determinar el género o la especie, si quiero, o si puedo. Pero lo que es importante es que no veamos precisamente la paleontología como un accesorio de la geología, no. Es parte de la geología. Ahora, ya es bastante trabajo de un geólogo el poder encontrar fósiles. Ya es bastante trabajo. Pero si los encontramos, es también de gran importancia saber a qué especialistas podemos enviar esos fósiles para que los estudien a fondo. Por ejemplo, en su trabajo que hizo sobre las minas de carbón, utilizó la paleontología. Sí. Es más, yo hice mi doctorado en palinología y del carbón de Sabinas, de Coahuila. La palinología es una parte de la paleontología. Es una parte muy importante, además, porque tiene toda una serie de rasgos que son llevados hacia la parte práctica y económica, sobre todo. ¿Sí se aclaró? Es decir, no es una paleontología general, de manera general, sino que puede ser encaminada, dependiendo del interés del paleontólogo o del geólogo, hacia las cuestiones económicas. Por ejemplo, en el caso de la paleontología, si ustedes encuentran un fósil o un conjunto de fósiles, ustedes pueden llegar a establecer si el ambiente era marino o era continental, en qué categoría la ponemos esas rocas, dependiendo de sus características que estamos determinando desde el punto de vista de los fósiles encontrados. Pero también
En el caso de ciertas especialidades como la palinología, ustedes pueden llegar a determinar qué tan importante es un lugar desde el punto de vista de la existencia o no de yacimientos de petróleo o de yacimientos de carbón. Eso se convierte ya en cuestiones de dinero, y de mucho dinero además. Entonces hay, dependiendo pues, de esas condiciones, hay un interés no únicamente científico, sino que también se extrapola hacia la parte económica. ¿Sí está claro? Entonces, ojo, el encontrar un fósil es muy interesante y muy bonito además, pero es mucho más importante desde el punto de vista de saber qué interés tiene el estudio de ese fósil que acabamos de encontrar o que hemos encontrado. Desde el punto de vista de la paleografía, por ejemplo. Yo acabo precisamente de presentar un trabajo ahora que matriculaba con ustedes, del origen del Golfo de México, en el Congreso Mundial de Geología, correspondiente a lo que es el periodo Jurásico, precisamente. Sí. Y ahí estaban los mejores especialistas de paleontología, de estratigrafía, de paleografía. ¿No se puso en la lista de tantos especialistas? Sí, claro que sí. Sí, cada vez que me parque enfrente me pongo nervioso. Sí. ¿Por qué? Porque finalmente es un examen. Todos los días para los maestros es un examen estar aquí. Por eso es que es tan importante pues, preparar bien las clases, de saber qué es lo que realmente se tiene que enseñar, cómo se debe enseñar, y sobre todo lo más importante es hacer que los alumnos realmente aprendan. Porque no es lo mismo, no es únicamente venir aquí a decir las cosas, sino más bien a buscar la manera de que ustedes aprendan. Realmente el tiempo que están ustedes utilizando en una clase, pues se reditúe en un aprendizaje. ¿Está claro? Sí. Bien, ¿tienen preguntas? Entonces, ¿se entendieron lo que es la estratigrafía, lo que es la paleontología, lo que es la paleografía? Y lo que es más importante, ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene la geología histórica? Por ejemplo, el maestro de biología estaba hablando ¿El maestro de de geología, el maestro Bocanegra, Ah, sí, ¿no? que allá está estudiando de que en un punto había bonitas y acá también, pero en medio no había nada. O sea, entonces a eso, ¿por qué no? Yo le dije mi idea de que Estados Unidos se partió, pero él está estudiando otras cosas, entonces ahí, no creo que es paleontólogo. Sí, es decir, está tratando de por qué hay una raya aquí y aquí, pero tiene que no. Sí, pues eso es. Es decir, lo que es importante es utilizar todas estas ramas de la geología para establecer la geología histórica, pero eso tiene, pues puede tener unas aplicaciones muy amplias o muy cortas. Y todo eso depende también de lo que es el aprendizaje que tenemos nosotros, que transmitirles a ustedes. Pero lo más importante es que sepamos para qué sirve cada una de las ramas de la geología, la geología histórica en particular, para que ustedes puedan también buscar la interrelación de ahí lo es la tarea de hoy. Es decir, no se trata de poner definiciones, que quede claro. Si las vuelven a poner, entonces ya comienzo a poner calificaciones de menos de 5. ¿Está claro? Sí. Es decir, tienen que entonces utilizar las definiciones, yo no digo que no las utilicen, pero utilizar las definiciones ¿para qué? Para explicar las relaciones entre las cosas. Y eso es muy importante. Y es uno de los pasos más importantes de la geología. La geología no es una ciencia exacta, como existen otras carreras. No es una ciencia exacta, pero que es una ciencia lógica, eso sí. Requiere una lógica perfectamente bien clara para poder llegar a tener resultados lo menos erróneos posibles.
que tienen que desaparecer los errores, ¿no? ¿Por qué? Porque es una parte innata finalmente del hombre en cuanto a la emisión de puntos de vista. A veces una palabra es suficiente para poder cambiar un concepto de otro. Y eso puede ser considerado como un error, pero en ciertas condiciones a lo mejor no lo es, no es un error, simplemente fue una omisión a lo mejor de algo que no se conocía. ¿De acuerdo? Bien, pregunta sobre geología histórica. No. En el programa de estudio tenía que íbamos a salir a una excursión con una práctica aquí, ¿no? ¿Cómo? En el programa de estudio hasta abajo venía que había una práctica en geología física. Sí, fíjense bien, puedo decirles con mucho orgullo que las mejores prácticas de geología que se hicieron en esta escuela se hicieron con YouTube. No sé cómo están las cosas ahora. Me acaba de dar la noticia precisamente hasta que me estaban indicando la manera de entrar aquí. Teófilo, que ya va a haber dinero para hacer prácticas. Ahora no sé cuánto dinero, ni cuántas prácticas. Pero lo que les puedo decir es que la geología no se aprende teóricamente, sino que se aprende a apoyar a la teoría con la práctica. Y bueno, lo que es importante es que durante muchos años, bueno, ya tenemos 4 años sin hacer prácticas aquí en la escuela, porque fue toda la pandemia, pero antes todo el problema de los narcos. Entonces, por eso, de más o menos de 2010 a 2012, hicieron prácticas ya que estaban empezando. Bueno, al menos yo dejé de dar prácticas, no porque yo haya querido, sino más bien porque los papás de los alumnos se opusieran a que saliéramos al campo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, estamos hablando del 16, más o menos el 16, hace 6 años, comenzó a haber una gran cantidad, bueno, tampoco una gran cantidad, varios asaltos a grupos de estudiantes de la universidad, en donde creo que hasta hubo un secuestro de un maestro de la universidad. Entonces eso se difundió muy rápidamente, y entonces los papás con todo derecho no quisieron que se siguieran exponiendo a sus hijos a ese tipo de cosas. No sé ahora cómo estén cambiando las cosas, pero sí es una buena noticia el hecho de que ya se tenga un proyecto, una cierta cantidad de dinero bastante, pues, digamos, suficiente para salir al campo. Pero yo les voy a decir una cosa, que lo mejor, el mejor aprendizaje es en el campo. Ojo, de veras. Porque ahí es donde todo lo que vemos aquí teórico, ahí lo ven ustedes prácticamente. Y si hablamos de fósiles, ahí es donde buscamos fósiles. Y si hablamos de ciertos tipos de rocas, tenemos que buscar el por qué esa roca fulana de tal. Y eso es sumamente importante. ¿Sí? Pero tenemos que ser también conscientes del riesgo. Porque si ya había unos riesgos en ese aspecto. Afortunadamente, en el caso del Politécnico, creo que no hay ningún registro de secuestros y cosas de este tipo. Pero el hecho de que haya sucedido en la universidad, pues sí fue muy notable. ¿Por qué? Porque los papás dijeron no, mejor que no salgan del campo. ¿Cómo? ¿Nos va a llevar de Pero si práctica? ustedes hicieron una práctica de que a qué tipo de práctico que haríamos pensando. Yo les voy a decir una cosa, les digo que son las mejores prácticas que hemos hecho, porque generalmente una práctica es para 3 días, fines de semana. Y yo decidí desde hace varios años, ya desde que fui director de la escuela, que había la posibilidad de utilizar las vacaciones para poder salir, no 3 días, porque en 3 días es un día de ida, otro de regreso y apenas es un día. Entonces hay muchas limitaciones al respecto. Entonces, generalmente salíamos en primavera, en
las vacaciones de primavera y en las vacaciones de otoño. Es decir, el día de los muertos generalmente ya andábamos en el campo, o para la parte de primavera también. Y era una semana completa. Y eso fue lo que nos distinguió de toda la escuela. ¿Por qué? Porque no era únicamente preparar todo para 3 días, sino para toda una semana. Y créanme que no es nada fácil para un maestro mantener el interés de los alumnos una semana. Ya sí tienen que saber primero qué es lo que vamos a ver y cómo lo vamos a ver y qué es lo que vamos a encontrar. En fin, hay muchísimas cosas que son importantes desde el punto de vista del interés de los alumnos, porque el interés es lo que hace que aprendan. No es únicamente cuestión de salir de pachanga, que también lo pueden hacer, pero el objetivo más bien es el aprendizaje. De tal manera que eso debe de tomarse en cuenta para las calificaciones. Y bueno, hicimos muchos trabajos, es más, algunos descubrimientos que sirvieron y ya han servido para poder determinar con precisión algunos detalles de la geología de México. ¿Y a dónde les han llevado? Generalmente en dos regiones de aquí de México. Una región en donde se tienen rocas desde el Precámbrico hasta hierro, que corresponde a la parte del anticlinal y del sitio peregrino. Es decir, es en la parte de la Sierra Madre Oriental, en los estados de Coahuila, de Nuevo León y Tamaulipas. Ahí se tienen, por fortuna, una serie de secuencias sedimentarias que son de verdad de libro, en el sentido que está uno viendo ahí las cosas, cómo están distribuidas, cómo fueron modificadas, en fin, todo lo que corresponde a las reflexiones que deben hacer los alumnos. Y también en la parte de Oaxaca, en lo que es la parte de Rosario Nuevo, es cerca de Teziutlán, en los límites entre lo que es Puebla y Oaxaca. Hay unas zonas ahí sumamente interesantes, pero muy interesantes, y sobre todo muy complejas. Y esto lo va a hacer todavía más interesante porque pues cada vez que va uno espera encontrar cosas nuevas y casi siempre las encontramos. Pero se tiene que tener el interés de los alumnos. Algunos de los datos importantes que hemos obtenido ahí fueron obtenidos en prácticas de campo, en donde los alumnos tienen que desarrollar también sus habilidades para encontrar fósiles, por ejemplo. Y bueno, esos fósiles después se mandan a estudiar, los estudiamos nosotros, y vemos de qué manera están incluidos dentro de lo que es el contexto general. Bueno, pues aquí viene acá a Charles Lyell. Él se considera precisamente el padre de la geología moderna. ¿Por qué? Porque precisamente él fue quien escribió el primer libro de geología, Principios de Geología. Sobre todo con cambios en lo que se refería al concepto de la geología, es decir, cosas modernas. Por ejemplo, él fue el autor del término magma, que estamos hablando aquí, ¿sí? para referirnos a una roca fundida. Entonces él utilizó precisamente el término magma, y lógicamente de ahí aparece el término magmatismo. ¿Sí? Y eso parece sencillo en decirlo, pero trajo consigo una serie de cambios enormes en lo que era el concepto de la geología para su tiempo. Y él también estuvo interesado en la cuestión de la paleontología. Entonces, yo les hago la recomendación siempre de que tomen en serio estas cosas. No se trata únicamente de la curiosidad de encontrar si son bonitos o feos fósiles.
sino tratar de encontrar el por qué esos fósiles son útiles o no son útiles. ¿Para qué sirven? ¿Cómo se clasifican? ¿Por qué son tan diferentes, por ejemplo? ¿Sí? Y eso es sumamente importante. ¿Qué relación tiene con las rocas que nos dan? Y esto en el campo, ahí se ve. Con base en estos conceptos, pues se tiene lo que es la tabla del tiempo geológico. Desde lo que es el león criptozoico, que está aquí abajo, aquí para abajo, criptozoico, o sea, rocas sin fósiles macroscópicos. Y el león fanerozoico, con rocas con fósiles macroscópicos. Poco a poco, entonces, se fueron precisamente encontrando los diferentes cambios que vamos a ver aquí en pero vamos a ver algunas cosas relacionadas con esto, sobre todo en lo que se refiere a los principios, que deben ustedes de ir poco a poco madurando. ¿Sí? Pero ahí ven ustedes, digamos, una tabla de tiempo geológico simplificada. Allá la ven, digamos, la tabla de tiempo geológico del 2008, ¿sí? Ya completa para ese tiempo. Y les digo por qué, porque es importante que ustedes estén actualizados. Esto no les cuesta nada si entran precisamente en el internet al comité de la tabla del tiempo geológico. Y ahí sale, pueden copiar. Y lo más importante es que ya está, si es por el comité tiene la obligación de cada año estar revisando y actualizando la tabla del tiempo geológico. Entonces, a esto se llega cuando se utiliza precisamente la geología histórica. Este es el producto, con sus diferentes colores que indican diferentes tiempos, lo que son las diferentes unidades cronológicas y geocronológicas. Todo esto, pues, poco a poco lo voy explicando. ¿Tienen preguntas sobre esto? No. Muy bien, entonces terminamos. Pueden poner la tarea y cómo la van a hacer. No copien ni lo del internet. Las referencias bibliográficas son sumamente importantes. Voy a calificarles ya las referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque yo ya hice la prueba, no se puede ni siquiera entrar a lo que ustedes marcaron ahí como referencia. Una pregunta, yo por ejemplo cuando agarro y hago mi tarea, cuando yo hago mi tarea la hago con los apuntes que voy tomando en la clase. Si tengo de referencia pues lo que me está dando en la clase, ¿qué le pongo como referencia? Lo que tienes que hacer es únicamente apoyar con el internet, porque estuviste viendo lo que vimos en clase. Ok, si es que llego a tomar referencias de internet, le escribo todavía cuál es el link. No, es que es al revés. Bueno, lo de clase, lo que vemos en clase, eso se tiene que amplificar, ustedes tienen que apoyar con un 30% el análisis de la bibliografía. Pero es el análisis de la bibliografía, no la copia. Sí, pues es que Porque vamos a hacer una cosa que el Centro Psicológico Mexicano tiene casi la autorización de geología física. Porque todos consultan en internet y copian directamente. Yo les advierto que si encuentro tareas iguales, prueban esta cosa. Entonces es necesario que simplemente utilicen la información para poder complementar lo que hemos utilizado. Pero si, por ejemplo, he tenido tareas en las cuales he tenido tareas en las cuales no me meto a internet, sino que con mis puros apuntes, pues no hay problema. No, si tú sí puedes hacerlo, pero ten cuidado porque ahí ya desde un principio que aquí vemos el 70% de lo que corresponde. Ok. Y el otro 30% tienen ustedes que agregarle, normalmente a algunas personas de aquí, ustedes. Entonces es necesario complementar.
5 que hago. Sí, ¿De acuerdo? de acuerdo. Gracias. Bien. Oye, Pablo, Tebron, que te dijo Richie que lo esperáramos. Que Richie te dijo que lo esperáramos. No sé, ¿Eh?